Amigos, estamos listos para iniciar la segunda parte de la serie En sus manos. La verdad que hemos estado muy agradecidos con nuestro Padre Celestial por lo que estamos aprendiendo a inicio de año. No sé si tuviste la oportunidad de estar con nosotros la semana pasada. Tuve buenos comentarios de algunas personas que se me acercaron haciendo referencia a lo que habían sentido de parte de Dios en la primera conferencia. Básicamente nos enfocamos en la fe. Esta serie que llamamos En sus manos, en las manos de Dios, tiene que ver o trata sobre la fe. Y la semana pasada nos enfocamos en saber qué no es fe. Así que si no estuviste con nosotros, quiero que por lo menos estés al tanto de qué hablamos. ¿Está bien? Una de las cosas que dijimos que no es la fe es el deseo. A veces tenemos la tendencia a confundir cuando deseamos algo a la fe. Así que si queremos tener un buen trabajo, entonces podemos con facilidad decir, oye, sí, Señor, por favor, aquí, que pueda tener un buen trabajo. Y el deseo que tengas o que tengamos es una cosa, pero eso no es fe. Lo otro que dijimos que no es fe es cuando fingimos que algo que no es verdad, lo deseamos y lo sentimos como verdad. Otra cosa que no es fe es los sentimientos o las emociones. A veces también hay una fuerte confusión en ese sentido. Y lo cuarto, en la que consideramos que no es fe, es cuando regateamos con Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, quiero que vayas al canal de YouTube LBN Church y puedas ver la primera conferencia, una conferencia introductoria, esencial, donde profundizamos en esto. Ahora, no solamente dijimos que no es la fe, sino que también aprendimos qué es la fe. La fe es ver desde el punto de vista de Dios, quien nos creó. Hay muchas maneras de ver la vida, ¿está bien? Pero la fe es la manera como Dios ve la vida. El día de hoy vamos a enfocarnos en seguir aprendiendo de la fe. Hablamos la semana pasada, revisamos en Hebreos capítulo 11, ese concepto maravilloso que nos define también lo que es la fe y dice que es la confianza. Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, en lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ahora, aprendimos la semana pasada que la confianza de lo que no se ve debe ser basada en hechos reales. Y ahí está la gran diferencia. Muchas veces nosotros deseamos, sentimos, tenemos emociones, regateamos con Dios. Bueno, Señor, si yo hago esto, tú vas a hacer esto, ¿verdad? O si tú me das esto, yo hago esto. Y la verdad que no tiene nada que ver con la fe. Es confiar de que algo va a suceder porque Él lo ha dicho, lo ha prometido, porque es su mirada. Realmente me encanta revisar la sabiduría bíblica, que por cierto el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Éfeso. Esto podemos conseguirlo en Efesios capítulo 1. Él decía, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Es decir, mi oración es que Dios te revele cuál es su voluntad, cuál es el llamado, qué es lo que Dios quiere. A ver, cerramos la semana pasada con una pregunta. De eso vamos a hablar hoy. Hasta aquí, algunos extractos de lo que aprendimos la semana pasada, de lo que no es la fe y de lo que sí es la fe. La fe es la manera como Dios ve la vida. Por eso nos preguntamos, o debemos preguntarnos, Señor, ¿qué quieres tú en este caso? Señor, ¿cuál es tu voluntad? O sea, podemos desear algo profundamente, pero nos hemos detenido para preguntarle a Dios si realmente Él quiere. Muchas veces deseamos cosas que están escritas en la Biblia, que Dios aborrece el pecado, y a veces deseamos algunas cosas que inclusive participan, ¿no?, el pecado. Hoy quiero que nos enfoquemos en una pregunta con que cerramos la semana pasada. Dijimos, ¿qué sucede cuando vemos con ojos de temor? ¿Qué sucede cuando en vez de ver con los ojos, la mirada de Dios, vemos con temor? Esto nos suele suceder a todos. En algún punto de nuestras vidas hemos sentido temor, ¿cierto? Esto le sucedió también al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Algunos de ustedes seguramente tienen bastante clara la historia del pueblo de Israel
cuando Moisés fue ese líder en Egipto que Dios escogió, eligió para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora, quiero que nos basemos algunas cosas en esta historia, vamos a revisarla, porque cuando vemos la vida desde el temor, pasan varias cosas. Y esto estoy seguro que nos va a ayudar mucho a crecer, a identificar algunas circunstancias difíciles. Escucha bien esto. Cuando vemos desde el temor, exageramos la dificultad. ¿Qué te parece si repites conmigo esta frase? Hasta aquí. Cuando vemos desde el temor, exageramos la dificultad. Y tal cual esto fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes, recuerdan la historia ahí en Éxodo? Cuando Moisés lidera a todo el pueblo de Israel para salir y Dios utilizó muchas plagas y situaciones milagrosas para que el faraón realmente sintiera temor y conocimiento de quién es el Dios verdadero. Y el tema es que finalmente el pueblo de Israel salió de Egipto, respaldado por el poder de Dios con muchos milagros. Pero sabes, más adelante ocurrió algo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sintió temor y empezó a exagerar algunas circunstancias que eran más pequeñas que lo que realmente parecían. Por ejemplo, cuando estuvieron en el proceso de conquistar una nueva tierra, esa tierra prometida, ellos vieron a una pequeña tribu, a esa gente que estaban habitando esas tierras que Dios le había prometido. Ellos sintieron terror, sintieron temor. Y el tema es que ellos habían salido ellos habían salido de un imperio, habían salido de la ciudad, del gobierno, del ejército más poderoso en ese momento, que era el imperio allí en Egipto. Todo lo que se había levantado, las conquistas que había logrado Egipto hasta ese momento. Era mucho más grande el ejército de Egipto de lo que eran este pueblo, estas tierras que necesitaban conquistar porque Dios se las había prometido. Entonces ellos exageraron. De hecho, se enfrentaron cuando observaron quienes habitaban, decían, oye, no, es que son unos gigantes. Y la verdad es que tú y yo en algún momento nos ha sucedido eso. Cuando sentimos temor, exageramos las dificultades. Los ojos de temor no nos dejan ser objetivos. Yo, cuando estaba preparando este material, recordaba pues un viaje que hice recientemente con mis hijos, mis dos hijos más grandes, mis dos hijos mayores. Tuvimos la bendición de ir a Cancún, allí en México, y nos paseamos por unas tirolesas sumamente altas. Tengo entendido que la segunda más alta acá en el continente americano, ¿no? Y la verdad es que era impresionante el parque y era mejor como que no ver mucho hacia abajo porque pasábamos por encima de todo y era muy fácil sentir temor. Ahora, quiero hoy que podamos enfocarnos en situaciones de dificultades. ¿Está bien? Es posible que estés en este minuto, en este momento, pasando por algunas circunstancias difíciles. Y si estás teniendo una mirada de temor, muy probablemente estés observando gigantes donde no lo hay. Suceden otras cosas también cuando vemos la vida desde el temor. Los problemas se hacen más grandes mientras más lo ves, mientras más te quedas observando. Así que por momentos cuando me iba a lanzar de la tirolesa, eran varias, era una tras otra, y por momentos caí en la tentación antes de lanzarme de ver hacia abajo. Y la verdad es que mientras más ves el desafío, el problema, la dificultad, el temor aumenta y exageramos. Finalmente dije, no voy a mirar más hacia abajo. Suele suceder también cuando alguien piensa mal de ti. ¿Te ha pasado? Alguien que ha dicho algo que no ha sido de tu agrado. ¿Sabes? Cuando piensas mucho en lo que alguien habló mal de ti y le das vuelta y vuelta a tu cabeza, por momentos vas a sentir
que todo el mundo está hablando mal de ti, que te están viendo tus defectos, que lo que esa persona habló mal de ti, ahora todos lo están hablando. ¿Por qué? Sí, porque empiezas a sentir temor y empiezas a exagerar de que todos están comentando lo que sucedió cuando pasaste aquella vergüenza. Recuerda esto, si sientes temor, si ves la vida con temor, vas a exagerar las dificultades. Eso mismo vivió el pueblo de Israel. Ahora, sucede otra cosa también, y es que minimiza tus habilidades. Cuando vemos la vida con temor, exageramos la dificultad, minimizando las habilidades. En este caso, las habilidades o el poder de Dios estaba siendo minimizado a través del temor del pueblo. Cuando sientes temor, haces que tu Dios sea un Dios pequeño, débil. Tu temor hace precisamente que las habilidades que Dios te ha dado para enfrentar la vida se minimicen. Por eso yo quiero hoy que te hagas consciente de esto que estamos hablando. ¿Cómo estamos viendo la vida? ¿Cómo estás viendo la vida? A ver, quiero leerte acá en Números, capítulo 13, versos 27 al 29. Ahí encontramos una parte de la historia del pueblo de Israel muy interesante. Ya el pueblo de Israel había cruzado el desierto, se había encontrado con la tierra que Dios le había prometido. Ojalá puedan profundizar en esta historia, es maravillosa. Y lo que encontramos en el verso 27 al 29 del capítulo 13 en Números es que ya habían ido 12 espías a hacer un reconocimiento a esas tierras nuevas, a explorar. Y habían traído un informe, ¿sí? Habían traído un informe muy interesante. 10 de los 12 trajeron un informe negativo, con mucho temor, sintiéndose débiles, pequeños. Y mira lo que dicen: el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac, los amalecitas. Ahí viven también los hititas, los jebuseos, los amorreos, viven en las zonas montañosas. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle Jordán. O sea, todo está lleno de gente, o sea, no cabemos allí. Habían salido, habían escapado del pueblo más poderoso que era Egipto hasta ese momento. Ellos se sintieron débiles, se sintieron pequeños. Sus ojos de temor les hicieron olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos. También cuando vemos desde el temor, no solamente se exageran las dificultades, se minimizan las habilidades, sino que esto los conduce al desánimo. Y así estaban los israelitas, molestos con Moisés y su hermano Aarón. Peleaban y le decían: no, ¿cómo es posible que hayamos salido de aquella tierra? Está bien, éramos esclavos, pero por lo menos comíamos, por lo menos estábamos más cómodos. Y estaban muy desanimados con la promesa que Dios les había hecho. Cuando ves la vida, los ojos, tus ojos ven con temor, ¿sabes? Te desanimas, pierdes energía, te desenfocas, se te olvida lo poderoso que es Dios y sus promesas. Y también viene la queja. Terrible. La queja. La queja es una expresión que minimiza el potencial que Dios da. La queja lleva a las personas a la amargura. Las quejas roban la energía para crecer. Me encantaría que le preguntaras a alguien que tienes cerca: ¿cómo eres en relación a esto? A ver, una autoevaluación en este sentido. ¿Eres una persona que se queja constantemente? Entonces seguramente estás observando la vida desde una perspectiva temerosa, obviando lo poderoso que es Dios para enfrentar las circunstancias difíciles que pasas. Ahora, todo esto
te lleva a algo muy frustrante y muy doloroso, que es la rendición. Así estuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel con los ojos de temor ante este pequeño pueblo que estaba habitando una tierra que Dios ya le había dicho que iba a pertenecer a sus hijos, a su pueblo amado, con quien ya había hecho un pacto, una promesa, a quien había acompañado durante largo tiempo en momentos difíciles, en la persecución del ejército egipcio, cruzando el mar, también allí en el desierto, habían tenido la provisión, el cuidado y los milagros de Dios. Pero ¿sabes? El temor los llevó a exagerar las dificultades, a minimizar sus habilidades, se desanimaron, terminaron en quejas y finalmente se rindieron. Se dejaron persuadir por 10 espías, 10 hombres que dijeron, no es posible. Sintieron temor, frustración. Y esto les costó prácticamente la muerte a toda una generación. Cuando revisamos la historia, podemos observar que el castigo de Dios o el precio de ver la vida con temor fue rondar extraviados en el desierto durante 40 años. Y solamente la generación, que para ese momento tal vez eran unos niños, adolescentes, jovencitos, en las que, por cierto, entró Caleb y Josué, que fueron las excepciones. Ellos dos fueron la excepción de los espías que observaron algo distinto. Y eso quiero que veamos ahora. Cuando ves la vida con fe, cuando ves la vida con unos ojos de esperanza, desde la mirada de Dios, ¿qué sucede? Una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando vemos con ojos de fe? Ahora, quiero que revisemos esto. Cuando veo desde el punto de vista de Dios, porque eso es la fe tiene que ver con la mirada de Dios. Cuando veo de esa forma, mis problemas se achican, se encogen, no se maximizan. Cuando tú sabes que Dios está contigo, cuando observas las dificultades de la manera que Dios la ve, lo que ocurre es que tus problemas se vuelven más pequeños. Se reducen las dificultades. Si en este momento estás pasando por un problema, una dificultad, te pregunto, a ver, ¿cómo lo sientes? ¿Muy grande o muy chico? Dependiendo de la mirada que tengas. Si estás viendo la vida con temor o si estás viendo la vida desde el punto de vista del Dios Todopoderoso. Ocurren varias cosas. Una de las cosas que dijimos es que los problemas son más pequeños. Aquí lo que observamos es que Caleb y Josué en esta historia encontraron las mismas dificultades. Escucha bien, ellos no fue que ignoraron las dificultades, no, hallaron los mismos problemas, la misma gente, las mismas oportunidades de alcanzar. Lo único que tenían una mirada distinta, ¿está bien? Porque los otros 10 habían identificado que era una buena tierra. ¿Sabes? Esa famosa expresión donde hay leche y miel. Allí donde podemos encontrar prosperidad. Habían visto la oportunidad. Pero Caleb y Josué, ellos observaron desde el punto de vista de Dios y lo que finalmente sucedió es que ellos creyeron que así como salieron de Egipto, podían alcanzar y lograr conquistar esa nueva tierra. La promesa que Dios le había dado, podían alcanzarlo. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver con hechos. Vamos, repite conmigo. La fe tiene que ver con hechos. Si ya Dios lo había hecho en el pasado, sacándolos de Egipto, enfrentando el ejército poderoso de los egipcios, ahora ese mismo Dios que había hecho que cayera el maná, el pan de los cielos, que había hecho que el agua saliera de las rocas, ese mismo Dios que partió el mar en dos para que ellos pudieran cruzar,
Dios podía hacer mucho más ahora también con esto. A ver, la ley de la fe es más poderosa que las leyes físicas. Cuando tú ves desde la mirada de Dios, cuadran las cuentas que para el hombre es imposible cuadrar. Yo sé que algunos de los que están viendo este mensaje, este programa ahora, han vivido experiencias sobrenaturales. Y es aquí donde decimos, hey, la mirada de Dios va mucho más allá de nuestra propia mirada. Por eso es importante tener claridad de que los milagros son posibles. Sí es posible un milagro cuando se tiene fe, cuando Dios está en la ecuación. Pero sigamos revisando esta historia porque vamos a ver cómo es posible que se haga el milagro. ¿Les parece interesante esto? ¿Quieres un milagro en tu vida? Aquí hay un secreto, una revelación de parte de Dios para que puedas ver en tu vida un milagro. Ahora, si crees, no, esto nunca cambiará. No, pero es que esto no se va a cumplir. A ver, estás haciendo una profecía de lo que va a ser una autoderrota. No puede ser así. La fe tienes que basarla en hechos, en las promesas que Dios ha hecho en tu vida o que Dios hace para ti. Por eso hoy quiero que recuerdes esto. Desde el punto de vista de la mirada de Dios, tus problemas se hacen más pequeños. ¿Está bien? En Números capítulo 14, esta misma historia nos expresa algo muy interesante y fue una declaración o declaraciones que Caleb y Josué utilizaron en su informe. ¿Sabes? En el reportaje de estos dos jóvenes espías, que fueron los únicos que vieron oportunidades, pero no solamente las oportunidades, sino creyeron que realmente podían alcanzar estas cosas que habían hallado en ese lugar, que habían encontrado. Ellos tenían en su mente una forma de lograrlo, una estrategia, sobre todo una confianza. ¿En qué? Revisemos lo que dice acá. Dice, para nosotros son como presa indefensa. Mira lo que está viendo Caleb y Josué. Capítulo 14, verso 9. Ey, no, mira, esto para nosotros es como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Miren lo que están haciendo estos dos caballeros. Estos caballeros están observando la vida desde una perspectiva distinta. ¿Habían visto lo mismo? Sí. Los gigantes, las oportunidades, las ciudades amuralladas. Pero ellos sabían que el poder de Dios y sus promesas estaban conectadas para una gran victoria. Estas palabras son para ti. Este mensaje es para ti. Las promesas de Dios, los milagros que ha hecho en tu vida en días anteriores, tienen que ser lo que te dé perspectiva para tu futuro. Eso es lo que estaba sucediendo con Caleb y Josué. Los otros 10 espías habían olvidado los milagros de Dios. Estaban invadidos por el temor. Quiero que sigamos revisando un detalle más acá. ¿Sabes? Cuando veo la vida desde el punto de vista de Dios, no solamente mis problemas se encogen, sino también que debe ocurrir algo. Debe cambiar tu actitud frente a sus promesas. Porque si estás viendo como Dios ve, debes mantener tus promesas frescas en tu mente. Cuando estudias esta historia, te das cuenta realmente que Dios hizo milagro tras milagros. Hizo varios milagros. Y la fe lo que hace es abrir la puerta de los milagros. Vamos, repite conmigo. La fe abre la puerta de los milagros. Hay una frase que me encanta y suena sencilla. Sin embargo, en la práctica no es sencilla, es poderosa. Y dice, Dios solo actúa cuando alguien cree.
Y en definitiva, esta gente, el pueblo de Israel, pasan 40 años extraviados, perdidos en un desierto, porque sencillamente ellos dejaron de creer. Ahora, ¿quiénes fueron los líderes? ¿Quiénes fueron los líderes de una nueva generación que logró finalmente conquistar esas tierras? Caleb y Josué, aquellos dos hombres que tenían la mirada de Dios y que no fueron escuchados por el pueblo. Cada vez que extiendes tu fe, hay un gran potencial para el milagro de Dios. Cada vez que extiendes tu fe, hay una extraordinaria oportunidad para el milagro de Dios. Así que hoy dejo este mensaje para que reflexiones. Números capítulo 14, verso 8, dice lo siguiente, que fueron las palabras de Caleb y Josué en su informe. Ellos dicen, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos las entregará. Escúchame, este mensaje, mi querida amiga y mi querido amigo, es para ti. Hoy, Caleb y Josué te dicen estas palabras. Tómalas como para ti. Si el Señor se agrada de ti, lo que va a suceder es que te va a llevar a salvo a ese sueño. Te va a entregar lo que ha colocado en tu corazón, finalmente si es su voluntad. Pero debes agradarle, ¿sabes? No hay nada que agrade más a Dios que la fe. Podemos encontrar incluso en el Nuevo Testamento que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo que conseguimos ahora en las palabras de Caleb y Josué es ánimo al pueblo. Buscan animar al pueblo de Israel, buscan animarnos a nosotros en este tiempo. Por eso decimos que la Biblia es una palabra viva, ayer, hoy y siempre. Es el mensaje de Dios para nosotros. Y lo que hace es darnos esperanza para aumentar nuestra fe. Y hoy te digo en el nombre del Señor, si el Señor se agrada de tu vida, si el Señor se agrada de ti, de lo que haces, de lo que piensas, de lo que dices, lo que va a ocurrir en tu vida es que llegarás a salvo a ese sueño que Él ha sembrado en ti. Y va a entregar en ti éxitos, bendiciones, porque esas son sus promesas. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es posible que en este momento no veas salida, pero hoy quiero, porque no se trata de una doctrina de riqueza, de prosperidad, de salud. No es una lámpara que frotas y sale un mago, una figura que va a conceder tus deseos. No se trata de eso. Dios espera que tú y yo veamos un proceso de fe. Porque sin fe es imposible agradarle. Cuando vivimos un proceso en nuestras vidas, a pesar de circunstancias difíciles, pero desarrollamos y crecemos en nuestra fe, eso agrada a Dios. Y es lo que aquí está diciendo Caleb. Mira, si agradamos al Señor, Él nos va a llevar a salvo y nos va a entregar esa tierra. Una tierra especial. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. ¿Sabes? La tierra prometida para ti pueden ser tus sueños. Pero si tus sueños no están alineados al sueño y las promesas de Dios, finalmente van a ser tus emociones y tus sueños. Aquí estamos hablando de una promesa que ya Dios le había dado al pueblo de Israel. Así que eran los sueños de Dios. En este caso, los que no creyeron fueron ellos. Por eso es tan importante alinear nuestros deseos, alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. ¿Sabías tú que hay más de 7,000 promesas en la Biblia? ¿Sabes? Eso es como un cheque en blanco. Imagínate, un cheque en blanco que se te entrega. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Así son las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios todas están condicionadas. Ay, Dios, pero ¿cómo es posible? Sí, es un cheque en blanco para un heredero. Y un heredero está condicionado. Las promesas de Dios
están condicionadas a la obediencia. Repite conmigo esto. Las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Esa es la manera como Dios, digamos que nos provee, nos levanta, nos cuida, nos lleva a lugares extraordinarios cuando le agradamos a través de la obediencia. Así que los sueños dados por Dios se cumplen cuando tenemos fe en sus promesas. A ver, hoy quería compartir con ustedes esta hermosa historia. Hay muchísimo que conversar, mucho que hablar, ya mi tiempo se ha acabado, pero quiero que estés claro de algo en esta historia. Estos 10 espías murieron en el desierto y Caleb y Josué tuvieron la oportunidad de entrar a la promesa, a la tierra prometida. La manera, esa mirada que tuvieron a la vida, que es como Dios lo estaba viendo, les permitió alcanzar las bendiciones que Dios tenía para ellos. Así que vamos a seguir creciendo juntos la próxima semana. Quiero que compartamos la próxima semana algo muy interesante y es cómo poder soñar e imaginar alineados a la voluntad de Dios. ¿Te gustaría saber? A ver, ¿te gustaría saber cómo soñar y cómo imaginar, cómo saber, cómo alinear mi visión con la visión de Dios? De eso vamos a hablar la próxima semana. Por ahora, me resta solamente decirte, la fe no siempre se lleva el dolor. ¿Sabes? La fe no es un borrador de las circunstancias difíciles. No siempre resuelve el problema. Y yo sé que esto puede ser incómodo. A ver, yo sé que esto puede ser incómodo para todos los que estamos escuchando. Porque esperamos, bueno, Señor, es que mi fe es que se acabe el problema. No siempre te saca del problema la fe. Sin embargo, lo que sí te puedo asegurar es que la fe te da el poder, te da la habilidad para lidiar con el dolor, para enfrentar el problema y sobre todo para salir victorioso. La promesa de Dios, y también estuvo en las palabras de Jesús, es que vamos a pasar por dificultades. Pero Jesús dijo, no teman porque yo he vencido al mundo y yo voy a estar con ustedes. Y las palabras de Dios con el pueblo de Israel, y en especial con Josué, y ya esta historia continúa en el libro de Josué, le dice, vamos Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Sabes? No le dijo que iba a ser fácil. No le dijo que la tierra ya y las batallas ya estaban ganadas. Le dijo, no, vamos, lánzate. Yo estoy contigo. Así son las dificultades, amiga mía, amigo mío. Mientras estemos vivos vamos a tener momentos difíciles, duros, enfermedades, circunstancias adversas, sueños frustrados tal vez. Pero Dios nos dice, vamos, esfuérzate, sigue adelante. Yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Todos en algún momento pasamos por tormentas, por momentos difíciles. Todos en algún momento pasamos por vergüenza. Todos en algún momento nos vemos presionados y también cometemos errores. En algún momento, oye, sentimos que no avanzamos, que estamos débiles, que no tenemos fuerzas. Pero la fe es cómo Dios ve esas circunstancias adversas. Mi invitación para ti es a tener la mirada de Dios. Piensa, por favor, piensa en la situación que hoy te agobia más, que más presión trae a tu vida. Y ahora te voy a dar una tarea. Busca promesas de Dios, el cual te dice que te sostendrá y que te ayudará a seguir adelante. Quiero que te lleves esa tarea. Más de 7,000 promesas en la Biblia Dios deja para nosotros. Entonces, la tarea práctica es esta. Recuerda, esto no es teoría.
compartimos algunos fundamentos de vida basados en la Biblia y lo traemos a la práctica. ¿Cómo lo traigo a la práctica? Sencillo. Número 1, piensa en la situación difícil que te agobia. Tal vez estés pasando por un mal momento en tu relación matrimonial. Posiblemente estés hayas recién cambiado de residencia, seas un migrante y estés pasando por momentos difíciles en tu vida, tal vez una enfermedad, un diagnóstico adverso. Piensa en esa situación, pero ahora la segunda parte de la tarea, investiga qué promesas Dios ha hecho. ¿Cuál es la mirada de Dios que te va a sostener y te va a ayudar a seguir adelante? Quiero orar por ti en este momento y quiero que el Señor revele a tu vida a través del Espíritu Santo esas poderosas promesas que te van a ayudar a aumentar tu fe. Señor, en el nombre de Jesús oramos y te pido que tú puedas, Señor, tú puedas traer luz en el caminar de aquellos quienes hoy se sienten cansados, agobiados, con temor, que han estado caminando doblegados por el temor, engrandeciendo las dificultades, minimizando las habilidades, llenos de queja y a punto de rendirse. Señor, tu palabra es viva para nuestras vidas hoy. Y tú le dijiste a Josué para animarlo y recordarle tus promesas: Josué, quiero que seas valiente. Has tenido mi mirada, ahora sigue adelante. Por eso yo te digo a ti que estás escuchando esta oración en el nombre de Jesús: si tú tienes la mirada de Dios, ahora ese problema se empequeñece y se engrandece. Las habilidades que Dios ha colocado en ti, los dones, la fuerza, el poder de Dios viene a tu vida para enfrentar esas dificultades. Oro para que el Señor traiga paz, poder, dominio propio a tu vida y puedas salir victorioso para dar gloria a Él. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amada familia, iglesia, es un tema que nos motiva a mantenernos de pie, aún en medio de circunstancias difíciles. Por eso quiero invitarte para que la próxima semana vengas, estés aquí con nosotros. ¿Está bien? Vamos a la tercera parte de esta conferencia. Vamos a aprender a soñar alineados a la voluntad de Dios. Te bendigo, te envío un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, la próxima semana cerramos este tema en sus manos.